Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a todos los que me ven todos los días en las diferentes plataformas, en el canal de televisión, en Facebook, en WhatsApp, en YouTube, en cnslaunion.com.co. Bueno, son muchas las formas de presentar esta reflexión todos los días. También tengo mi canal propio que se llama Evangelio de César Arias, donde también en YouTube me pueden encontrar. Bueno, hoy voy a decir algo que todos los días lo digo de igual manera. Vea, hay una forma de entender la palabra de Dios. Solo hay una forma de entenderla, y es que lo que está escrito en la palabra de Dios se cumple. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y hasta la última tilde y coma de la palabra se cumplirá. Por lo tanto, todo lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir. Y la forma de entenderlo es que yo no puedo interpretar literalmente lo que está escrito, pero también tengo que tener en cuenta que la Biblia no es para leerlo de una forma literal todo. Hay algunas cositas que se aplican literalmente, pero hay otras cosas que se tienen que aplicar de otra manera. Pero si usted no se deja guiar por la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Cristo, la que Cristo le entregó a sus discípulos hace 2000 años, cuando le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿de verdad me amas? Guía a mis corderos. Pedro, ¿de verdad me amas? Apacienta a mis corderos. Jesús le entrega esa iglesia a Pedro para que apaciente los corderos de Cristo, que son sus discípulos, los que lo van a seguir a él. Por lo tanto, Pedro es la cabeza visible de la iglesia. Y en Mateo 28:19, Jesús le da una orden a sus discípulos: vayan, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Si usted no obedece todo lo que Él ha mandado, usted cree, pero si no obedece, eso no sirve para nada. Por lo tanto, asegúrese de creer que lo que está escrito en la Biblia es conforme a lo que usted piensa. Porque si no es así, entonces usted está equivocado. Por eso hay frases como: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre sino a través mío. Por lo tanto, si usted realmente cree en Jesús, asegúrese de obedecerle todo lo que Él ha mandado. Porque de lo contrario, usted cree, y eso nadie se lo discute, pero no cree sanamente. Por eso es que está escrito en 1 Corintios 15:2. Seréis salvos si guardáis el Evangelio tal y cual se les ha enseñado, porque lo contrario habréis creído en vano. Entonces, la Biblia es un libro de salvación si usted obedece los mandatos, pero esa misma Biblia es un libro de condenación para los que no obedecen los mandatos. Entonces, si usted no obedece, permítame decirle, puede leer, aleluyar, alabar y glorificar, pero si no obedece, eso no sirve para nada, muchachos. Esa misma Biblia lo va a condenar. ¿No ve que así también está escrito? Jesús ha dicho: yo no he venido a juzgar el mundo, sino a que el mundo se salve a través mío. Ustedes ya tienen quien los juzgue, la palabra que yo he pronunciado. Entonces vamos a poner un ejemplo así brevemente. Juan 20:21-23. Jesús les da el Espíritu Santo y les dice: vayan, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. ¿Cuál es la orden que da Jesús? Que vayan al mundo a perdonar pecados. Y los protestantes dicen: no, yo porque me voy a ir a confesar con un hombre que es común y corriente que yo, y quizás hasta un pedófilo y un pecador. Yo me confieso directamente con mi Padre. ¿Qué está haciendo? ¿Está obedeciendo a Cristo? No lo está obedeciendo. Está criticando a Cristo, está protestando contra la orden que dio Cristo, que debemos ir a confesarnos con los sacerdotes para que Él nos perdone los pecados. Eso está en Levítico 5:5, 5:12, Hebreos 5:1,
1, ahí vas a encontrar el tema de los sacerdotes. Pero si usted dice, no, yo no me confieso con un sacerdote, entonces usted no está obedeciendo a Cristo. Luego la misma palabra lo va a juzgar. Usted ya tiene quien los juzgue, la palabra que yo he pronunciado. Juan 20, 21, 23 los manda a que se bautice, a que perdonen pecados. Y usted dice que no, entonces la misma palabra lo va a juzgar a usted. La tenía como salvación, la misma palabra. Si usted se confiesa, la tiene como salvación. Pero si usted reniega de eso que Cristo dijo, esa misma palabra la tiene como condenación para usted. Espero que hayan entendido esa parte. Bueno, vamos a presionarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Hebreos 2, 5, 12. Convenía perfeccionar mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la salvación. Dios no sometió a los ángeles al mundo venidero del que estamos hablando. De ello dan fe estas palabras. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el ser humano para que mires por él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies. En efecto, al someterle todo, nada dejó fuera de su dominio, pero ahora no vemos todavía que le esté sometido todo. Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte, pues por la gracia de Dios gustó la muerte por todos. Convenía que aquel para quien y por quien existe todo llevara a muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo, por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos, pues dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Voy a irme por este pedacito que no es el centro de esta primera lectura, no es el centro, pero es bueno tenerla en cuenta. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Voy a emplearlo más atrásito, aquí. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos, pues dice, a ver más atrásito, el santificador y los santificados proceden todos del mismo. ¿Quién es el santificador y el santificado? El santificador es Jesús. Los santificados somos nosotros. Tanto Jesús como nosotros procedemos de Dios. Y por eso dice acá, por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Pues dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Y el tema de los hermanos es que María tuvo más hijos. María tuvo más hijos, porque es que nosotros vemos en la Biblia cómo apareció María y sus hermanos junto con los discípulos. Ahí vemos que María tuvo más hijos. Y resulta que aquí este pasaje bíblico nos está diciendo que nosotros somos hermanos de Jesús, y Jesús nos llama hermanos porque procedemos de Dios. Luego Dios es Padre de Jesús y es Padre nuestro. Por lo tanto, tanto Jesús como nosotros somos hermanos, y por eso Jesús utiliza el término hermano, y por ello la Biblia aparece el término hermanos. Pero los hermanos separados confundidos creen, y no son los hermanos separados, qué tristeza decirlo, es un pastor mentiroso que les ha metido en la mente de que María tuvo más hijos, y ellos, como tontos, se dejan guiar de un pastor mentiroso. ¿Y quién comete más el pecado? Vamos a decir que el pastor mentiroso, porque es el que engañó a los feligreses haciéndoles creer que María tuvo más hijos. Ahora, ¿el pecado es mayor para el pastor o también el pecado es para los que se dejaron guiar por el pastor? Por eso Jesucristo dice, ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? No caerán los dos al abismo.
Entonces aclaramos esa primera parte, pero este texto se refiere a algo más importante que eso, que para nosotros es trivial. Para los católicos eso de hermanos es trivial, eso no, para nosotros no representa mayor cosa. Sabemos que Jesús nos llama hermanos por ser hijos de Dios y ya. No nos preguntamos la tontada, pero es que María tuvo más hijos. Esa tontada nosotros no nos la preguntamos, ni siquiera nos la imaginábamos que alguien se la podía hacer. Pero mire cómo llegó un pastor mentiroso a cuestionarse esa pregunta y a creerse la tontada. Vamos a leer algo más bonito que eso, y es el inicio de esta parte. Dios no sometió a los ángeles al mundo venidero, del que estamos hablando. De ello dan fe estas palabras. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el ser humano para que mires por él? ¿Cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta? Dios mío, ¿qué insignificante soy en este mundo? ¿Qué insignificantes somos nosotros los hombres para ti? La raza humana está cargada de pecados todos los días. Nosotros vemos aterrorizados todos los días cómo el ser humano es un pelele ante ti. Cómo mata, roba, secuestra, extorsiona, comete toda clase de ultrajes. Mire, hoy leía yo en el WhatsApp una noticia que sucedió por ahí, es que por Remedios, Antioquia, que mataron a una niña en un balneario de 14 años. Difícilmente la familia consiguió para enterrarla. Fueron y la llevaron al cementerio. Y unos personajes fueron y sacaron a la víctima que la habían metido en una fosa, la sacaron, la sacaron del ataúd y la volvieron a violar. Y la violaron nuevamente. ¿Hasta dónde llega la crueldad de los hombres? La mente perversa de los hombres. Y por eso esta pregunta que se dice acá: ¿quién es el hombre para que tú te fijes en él? Somos tan miserables ante tu presencia que cometemos toda clase de salvajadas. Mire el tonto de Maduro en Venezuela. Cada día se queda más solo, cada día está llevado el berraco, pero se sostiene en el poder a como dé lugar. Y si tiene que matar, delinquir, secuestrar, si tiene que meter a la cárcel al que sea, él lo hace. ¿Por qué? Porque es un hombre cegado por el poder. Y entonces acá Dios nos dice: ¿y qué es la humanidad para ti, Señor, que somos tan insignificantes para que usted se fije en nosotros? Y viene esta parte. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el ser humano para que mires por él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies. En efecto, al someterle todo, nada dejó fuera de su dominio, pero ahora no vemos todavía que le esté sometido todo. Mientras vivamos en este mundo, no nos damos cuenta de una cosa que va más allá de la carne humana, y es el tema espiritual. En el tema espiritual, cuando fallezcamos, nos daremos cuenta de la realidad del mundo. Mientras vivamos sometidos bajo la carne, no nos damos cuenta de qué fue lo que Dios nos sometió. Y nosotros somos dueños del mundo. Las plantas crecen porque nosotros las sembramos. Los animales obedecen nuestros mandatos. Nosotros estamos por encima, por nuestra sabiduría, estamos por encima de la naturaleza. Y Dios la sometió toda, pero no alcanzamos a ver completamente todo, porque hay un tema espiritual que no alcanzamos a ver. Por eso nuestra maldad y nuestra forma de actuar en el mundo es solamente humana. Vivimos bajo el vientre. Lo que nosotros podemos percibir es lo que nosotros comemos, y vivimos de acuerdo a la carne. Vamos a avanzar un poquito. Salmo 8. Diste a tu hijo el mando sobre las obras de tus manos. A ver, yo veo si de pronto me quedó el santificado y los santificados proceden todos del mismo. No, creo que ya todo quedó claro. Convenía aquel para quien. Bueno. Y me falta un pedacitico aquí.
convenía que aquel para quien y por quien existe todo llevara muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la salvación. Y este es el centro de ese texto, y es que convenía que Dios mandara a su único hijo, a Jesús, para que él, muriendo en la cruz y resucitando al tercer día, nos perdonaran todos nuestros pecados y así tengamos la oportunidad de ir al cielo. Ahorita se los decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino a través de Jesús, y solo se puede ir al Padre solo a través de Jesús si nosotros le obedecemos a Jesús. Si nosotros no le obedecemos a Jesús, es muy difícil llegar al Padre. Es muy difícil, porque solo se puede llegar a Jesús al Padre solamente a través de Jesús. Sea esto pues el detalle. Y la otra pregunta que nos podríamos hacer es: ¿por qué Jesucristo murió en la cruz para darnos vida eterna? ¿Por qué? Y encontramos la respuesta al principio. Somos tan insignificantes para Dios que Dios es lleno de misericordia y amor por nosotros. Ahora sí leamos el Salmo 8. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Señor Dios nuestro, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para mirar por él. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por el mar. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Vamos a leer el Santo Evangelio, Marcos 1, 21-28. Les enseñaba con autoridad. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado, entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Este texto está puesto para que entendamos la autoridad con la que habla Jesús. Por ello, vuelve el perro arrepentido a repetir lo mismo que les dije al principio. La palabra de Dios se cumplirá hasta la última tilde y coma de la palabra, porque el que ha dicho todo esto es Jesús. Hablaba con autoridad. Lo que él decía era solamente la verdad, nada más que la verdad. Y él hacía una clase de, voy a llamarlo, de demostración, porque algunos dirán: venga, si usted tiene tanta autoridad, entonces demuéstrenosla, que usted tiene tanta autoridad. Y Jesús, estando en la sinagoga, descubre, óigalo bien lo que descubre el día sábado que él fue a la sinagoga: a un demonio dentro del templo. Voy a decir dos cosas ahí. La primera, los adventistas están confundidos que porque Jesús iba los sábados a la sinagoga, luego el sabbat es permitido por el mismo Jesús.
Y estamos hablando de que Jesús era judío y como judío debía obedecer los mandatos de Moisés y se debía respetar el sábado. Y por eso dice la lectura que Jesús iba el sábado a la sinagoga a enseñar, porque si iba domingo, ¿a quién iba a encontrar? A nadie. A nadie. ¿No ve que Él está ahí vivo? Está entre ellos. Estamos hablando todavía del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se empieza a cumplir después de la resurrección de Cristo. Antes de la resurrección de Cristo se vive el Antiguo Testamento. ¿Hasta dónde se vive ese Antiguo Testamento? Hasta la frase cuando Él está en la cruz y dice: todo se ha consumado. Hasta ahí llega el Antiguo Testamento. Hasta que Él dice esa última frase: todo se ha consumado. Hasta ahí llega. Luego viene la nueva alianza, el Nuevo Testamento, que es con la resurrección de Cristo, y aparece el día domingo, el primer día de la semana, como el día que debemos glorificar a Dios, el día domingo. Pero los adventistas que les han engañado se quedan con el Sabbat. Y entonces por ello los vemos hoy día los adventistas haciendo el Sabbat. Tengo una amiga mía que tiene un almacén de ropa y ella se apega al Sabbat. El viernes por la tarde y el sábado todo el día hasta las 6 de la tarde no trabaja, que porque ella debe respetar el Sabbat, porque se pegó. Y voy a decirlo, no es que mi amiga se haya apegado, sino que se puso a escuchar a un pastor mentiroso y ese pastor mentiroso la engatusó y le hizo creer que el Sabbat se tiene que seguir cumpliendo. ¿Y por qué? Pues porque le lee este pasaje bíblico. Jesús el día sábado fue a la sinagoga y les enseñaba con autoridad. ¿Vio? Ahí dice que Jesús estaba el día sábado en la sinagoga, o sea que Jesús adoraba el Sabbat, porque han sido engañados. Ahora vamos con la segunda parte, la demostración. Jesús hace una demostración de poder, de que Él tiene la autoridad. ¿Y cómo tiene esa autoridad? Le llama, increpa a ese demonio y le dice: sal de ese hombre. Y el demonio, que esto es una reflexión muy grande, dice: ¿qué quieres, Jesús de Nazareno, con nosotros? Sabemos quién eres, el Santo de Israel. Como hasta los mismos demonios van a misa. Los mismos demonios asisten al culto de la misa. Y Jesús descubre esos demonios en la iglesia. Y esto se ha llamado atención a los protestantes, que dicen: pero César, nosotros vemos que tal señor, lo hemos encontrado en la iglesia, vemos que sale de la iglesia y luego lo vemos en la galería tomando. Y en la casa es un grosero con la familia, hasta le pega a la esposa y toda la cosa, y vemos que va a misa. Entonces, ¿qué clase de conversión es esa? Y resulta que ahí no hay ninguna conversión. Hasta los demonios van a misa, hasta los demonios actúan en la sinagoga, y por eso Jesucristo le increpa a ese demonio y le dice: sal de ese cuerpo. Y ese demonio reconoce que el que está frente a él es Jesús, el Hijo de Dios. Y aquí hay otro detalle que ustedes de pronto nunca lo han notado, pero yo viéndome los videos del padre Luis Toro lo he notado. Cuando Juan, Mateo 16, 18, Mateo 16, 17, Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Pedro toma la palabra y dice: tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Y es muy similar esas frases a lo que dice el demonio: sabemos quién eres, el Santo de Israel. Mire cómo Pedro lo pronuncia y el mismo demonio lo pronuncia, dándonos a entender dos cosas. A Pedro, el Espíritu Santo le revela que Jesús es el Hijo de Dios. El demonio no es el Espíritu Santo el que le está revelando que Dios es que Jesús es el Señor.
El mismo demonio sabe que Jesús es el Señor. Por eso, cuando un protestante alaba, aleluya, glorifica a Dios, porque ¿a quién más va a tener adelante? A Jesucristo, lo va a poner adelante. Es el mismo demonio, dándole a entender que Jesús es el Señor, porque aquí está escrito, sabemos quién eres, el Santo de Israel. Y Jesús le increpa y le dice, sal de ese hombre. Y ese hombre sale, ese demonio sale de ese hombre. Así es que la gente queda perpleja de ver cómo los demonios son arrojados de las personas. Y este es el llamado de atención ya para terminar. Cuando un protestante alaba a Dios, aleluya, y glorifica a Dios, cree que lo hace en el nombre de Dios, pero el Espíritu Santo no está ahí con él, porque esa persona que cree que está en el nombre de Dios es un demonio que lo tiene azotado para que diga que Jesucristo es Dios, pero para que no le obedezca, porque si realmente fuera de Dios, entonces obedecería los mandatos de Dios, y entre ellos el ir al sacerdote, recibir la Eucaristía y estar en la iglesia. Pero ese demonio solo sirve para aleluyar, alabar a Dios, pero para no obedecerle. ¿Entendieron esto? Yo lo entiendo muy claro. Termino diciendo esto. Si usted siente que yo estoy equivocado en mi apreciación, llámeme, hombre, y discutamos sobre la Biblia. Cualquier pastor de cualquier iglesia en cualquier parte del mundo, yo estoy dispuesto a sostener un debate con esa persona. Es que yo he aprendido mucho al Padre Luis Toro y he aprendido mucho de la Biblia. Por eso, si un pastor me llamara y me dijera, venga César, debatamos, hágale papito, dele sin parar, aquí estoy. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.